Se parecía a mí. Voy a hacerte una pregunta un poco extraña. ¿Te has visto alguna vez? Ahora bien, no me refiero a mirar tu reflejo en un espejo o ver fotos tuyas. Quiero preguntarte, ¿honestamente te has visto a ti mismo? Probablemente no lo hayas hecho, ya que es casi matemáticamente imposible. Pregunto esto porque necesito saberlo. Necesito saber que no estoy solo en lo que experimenté. Necesito saber que alguien más ha pasado por el mismo miedo a congelarse la sangre y doler el pecho que yo. Nunca pensé que me pasaría algo así. Recuerdo vívidamente que esto sucedió una noche de julio hace aproximadamente 1 año y medio. Había llovido durante el día. Eso, sumado al clima cada vez más caluroso, hizo que la noche fuera miserablemente húmeda. Sin mencionar que había una neblina muy cabrona. Si estuvieras afuera, tendrías suerte de ver más de 5 pies delante de ti. A pesar de ello, la situación había empezado a aclararse a medida que avanzaba la noche. Perdón, estoy divagando. La noche, caliente como una tetera en el punto álgido de su uso, había hecho mucho por mantenerme despierto. Había decidido dormir sin manta. Allí me acosté en mi cama, cálido, incómodo y respirando como si acabara de regresar de correr. Me quedé atrapado en una posición decente para dormir. Mi ventana había estado abierta durante horas. La pantalla que dejé en su lugar sirvió como barrera de malla entre mí y el exterior totalmente incómodo. Creo que esa ventana es lo que me permitió escucharlo. Normalmente la gente de mi barrio sale a caminar a todas horas del día, no importa qué día ni qué hora sea. Si es posible ir caminando, alguien estará caminando. Entonces, no me pareció tan sorprendente cuando escuché el familiar ruido de pasos afuera de la ventana en la calle. Mi habitación está ubicada en el 2º piso, por lo que el sonido era un poco menos pronunciado, pero no era algo que necesitaría mucha concentración para escuchar. Tomé mi teléfono de mi mesita de noche y puse algo de música. En ese momento eran las 2 de la mañana y estaba a punto de ceder totalmente al sueño. Incluso teniendo música alta sonando a todo volumen y probablemente dañando mis tímpanos, sentí como si estuviera aislado del mundo, aunque fuera temporalmente. Como ocurre con la mayoría de las cosas buenas del mundo, no duró. Apenas unos minutos después, escuché algo relativamente cercano a mí. Si alguien hubiera hecho algo en la calle, yo en mi condición actual probablemente no lo oiría. Pero, tan seguro como que sale el sol, claro que escucharía algo que se acercara a mi ventana. Y eso fue exactamente lo que pasó. De forma bastante brusca, una piedra golpeó contra la superficie de mi ventana. Por supuesto, no golpeó la pantalla, sino la mitad de la ventana que todavía era de cristal. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal. Así que me quité los auriculares y subí mi ventana. Me pregunté quién podría estar despierto a esta hora y, lo que es más importante, ¿por qué de todas las casas elegirían arrojarle una piedra a la mía? Lo que vi cuando miré hacia la calle no me asustó per se. No, más bien me molestó un poco. Alguien caminaba con un ligero movimiento circular mientras tarareaba. Pude distinguirlo como un hombre con un ligero brillo que emitía la farola, pero no pude discernir mucho más. Raro, pensé. Me alejé de la ventana y volví a la cama. De repente, ya no me sentía tan inquieto. Cualquiera que fuera lo que esa persona había estado haciendo afuera, había coincidido con la repentina y pesada sensación de cansancio que me invadió. Cerré los ojos e hice lo mejor que pude para intentar dormir. Pasó un tiempo indeterminado, pero no pudo haber sido más de media hora. Todo lo que había hecho mientras dormitaba fue cortado rápidamente y, una vez más, bruscamente por el sonido de otra piedra estrellándose contra mi ventana. Esta vez no fue una extraña sensación de curiosidad lo que sentí cuando me levanté y me acerqué a la ventana una vez más. Esta vez, más bien, una sensación de irritación. Podría haber hecho pasar la primera vez como una especie de broma divertida, aunque grosera. La segunda vez que una piedra golpeó mi ventana, supe que la persona que lo hizo estaba tratando de meterse conmigo. Y bueno,
Funcionó. Deslicé la ventana de la pantalla fuera de su lugar. Mientras lo hacía, el metal oxidado chirrió silenciosamente y me puso los pelos de punta. Saqué la cabeza por la ventana. En ese momento, despertar a otros e interrumpir su sueño no era una preocupación en mi mente. Mi único pensamiento fue hacerle saber qué pensaba a ese agitador que lanzaba piedras. «Oye, ¿qué carajo estás haciendo? Son casi las 3 de la mañana. ¿No tienes nada mejor que hacer?» Me abstuve de ser más explícito con mis palabras, ya que todavía tenía curiosidad por saber por qué este tipo estaba aquí. Él no respondió con palabras. En cambio, parecía como si hubiera echado la cabeza hacia atrás y hubiera comenzado el espasmo de risa. Pero no había ningún sonido. Parecía casi un mimo. Eso, sumado a la ligera niebla en las calles, creó una vista bastante inquietante. No estaba completamente aterrorizado en ese momento, pero te mentiría si dijera que no estaba un poco nervioso. Luego, tan rápido como llegó la risa silenciosa, esta se desvaneció y la figura se detuvo una vez más. Justo antes de que pudiera hacerle otra pregunta, empezó a caminar en dirección a mi casa. Comencé a retroceder y mi inquietud rápidamente se convirtió en un miedo más pronunciado. Ese miedo se disipó rápidamente cuando me di cuenta de que estaba siguiendo su camino por la calle. Por su posición, solo parecía como si el hombre se acercara a mí. Esperé hasta no poder verlo más y me retiré por la ventana. Pero antes de volver a colocar la pantalla en su lugar, hice una mueca de nuevo cuando el viejo metal chirrió. Me volví a acostar en la cama y volví a cerrar los ojos. Pronto me encontré dormitando una vez más. Los sonidos del hombre caminando arriba y abajo de la calle eran, curiosamente, casi relajantes. No habría sido mi primera elección para el ambiente de sueño, pero funcionó y descubrí que me resultaba mucho más fácil conciliar el sueño. Pasó más tiempo. No estaba seguro de cuánto había pasado, pero sabía que mi despertar no fue un accidente. Ese maldito chirrido de metal me sacó violentamente de mi breve sueño. Me tomé unos segundos para registrar lo que estaba sucediendo mientras parpadeaba para quitarme el sueño y la suciedad de los ojos. Cuando finalmente racionalicé, entré en pánico. De alguna manera, alguien estaba en la ventana de mi segundo piso, deslizando la mampara de metal oxidada hacia un lado. Solo podía asumir que era un intento de entrar a mi habitación. Preso del pánico, busqué a tientas en el área cercana a mi mesita de noche hasta que mis manos sostuvieron mi lámpara con fuerza. Mientras levantaba mis manos por el dispositivo eléctrico de latón más rápido de lo que recordaba haberlo hecho antes, encendí la luz y me giré para mirar a la persona que intentaba entrar en mi habitación. Casi me caigo de nuevo en mi mesita de noche. Mi pánico había crecido desde un pequeño ataque de ansiedad en mi pecho a un ataque en toda regla de miedo alucinante que caía desde mi cerebro a todo mi cuerpo. La persona que deslizó la pantalla a un lado para entrar a mi habitación era yo. Al menos se parecía a mí. Su rostro se estiraba formando una sonrisa inquietante y su cabeza temblaba. Recordando lo que le había visto hacer antes, parecía como si estuviera haciendo exactamente el mismo movimiento de risa. Hice la conexión de que este tenía que haber sido el hombre que arrojó las piedras a mi ventana. Me pregunté por qué había arrojado las piedras y, más importante, me pregunté por qué se parecía a mí. Llevó su mano adentro y agarró el marco de la ventana con un brazo que parecía demasiado largo. Él estaba entrando a mi habitación. Tuve que pensar rápido. No sabía qué pasaría si lograba entrar y realmente no quería averiguarlo. Mirando a mi alrededor, mis ojos se posaron una vez más en la mesita de noche. Justo al lado de mi lámpara estaba el cuchillo de caza que mi hermano me había regalado para mi cumpleaños unos años antes. Agarré el arma, la saqué del estuche de cuero y me di vuelta para ver que el hombre ya había metido una pierna en la habitación. Tenía miedo de que intentara hacer algo cuando me viera usando el cuchillo, pero no podía haber sido peor de lo que planeaba hacer cuando entrara completamente a la habitación. Aguantando mis nervios, corrí hacia adelante y comencé a apuñalar furiosamente la cabeza de la cosa que se parecía mucho a mí. Lo apuñalé una y otra vez. Seguí haciéndolo hasta que lo único que se oyó fueron los ruidos de la hoja chapoteando contra la carne, los huesos y el cerebro húmedo y triturado.
Retraje el cuchillo y lo arrojé por mi habitación antes de empujarlo por la ventana y cerrar de golpe. Allí, frente a la ventana, me quedé. Mi aliento era pesado y laborioso. Me temblaban las manos y tenía salpicaduras de una extraña sangre negra en la ropa y la cara. Pero estaba a salvo. Lo que hubiese sido esa cosa, ya me había encargado de ella. Con suerte. Poco después, la adrenalina desapareció y me encontré más cansado de lo que me había sentido en toda la noche. Me arranqué la camisa sucia y me desplomé en la cama. El sueño me llegó más rápido esa vez que cualquier otra esa noche, y esta vez no me despertó ningún ruido exterior. Al siguiente día, me encargué de investigar el área afuera de mi ventana. Encontré dos cosas interesantes. En las paredes exteriores de la casa que conducían a mi ventana, habían marcas de barro. Eso lo confirmó para mí. La cosa tenía que haber trepado por el muro. De alguna manera, ese fue el menos aterrador de los dos descubrimientos. El segundo lo descubrí simplemente mirando hacia abajo. En los arbustos que rodeaban a mi casa había esa misma sangre negra, pero esta vez lo acompañaba lo que parecía una gran masa de carne. Lo cubrí con más arbustos y decidí dejar que la naturaleza siguiera su curso. Nunca se lo dije a mis padres. Habrían pensado que estaba loco y no buscaba lidiar con ese tipo de presión. No después de lo que me había pasado esa noche. Eso fue hace 1.5 años. Desde entonces, no he visto nada parecido a lo que intentó entrar a mi habitación esa noche. Todavía tengo preguntas. ¿Qué era? ¿Por qué quería entrar a mi habitación? La principal de esas preguntas era la que me concernía a mí. ¿Por qué se parecía a mí? Esa es la parte más desconcertante. Algo que se parecía a mí intentó entrar a mi habitación sin saber por qué motivo. Falló, pero eso no cambia la intención. No creo que alguna vez sepa la causa de nada de lo que pasó esa noche, y simplemente tengo que vivir con eso. De todos modos, no es que tenga otra opción. Aún así, me quedo pensando en una última pregunta y un consejo. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo? No quiero preguntarte si te has mirado en un espejo o en una foto. Quiero preguntar, ¿alguna vez has visto a alguien que se parezca exactamente a ti? Si la respuesta no es algo más que un rotundo no, entonces solo hay un consejo que puedo darte. Ten cuidado si lo haces.